Yo formo parte de una organización en México que se llama la Brigada para la Libertad, que llevamos 6 años haciendo una labor fuerte en el movimiento, regalando libros para promover la lectura y para promover la conciencia social, libros en muchos casos destinados a informar sobre luchas que se están dando, sobre historia de México. Entonces, les trajimos unos cuantos libros de regalo, creo que alcanzan para todos, pero lo repartiremos al final. Traemos desde un libro sobre la reciente historia de las huelgas de los mineros de Taxco, que es una historia bien impresionante. Llevan 7 años de huelga los compañeros en Taxco por las brutalidades de la empresa México, la minera México. Traemos una muy buena biografía de Benito Juárez, que lo muestra como uno de los grandes constructores de la libertad en México. Traemos el libro de Luis Hernández, que les resultará particularmente interesante por el tema que toca, que se llama No habrá recreo. Los que sean maestros de primaria, es la historia de el porqué de la reciente lucha a lo largo de todo el país de los maestros de escuela. Traemos un ejemplar del libro de Luis Hernández sobre las autodefensas y las policías comunitarias. Traemos un montón de ejemplares de un libro de cuentos hecho por 2 autores cubanos, dedicado a lectores adolescentes. Y luego un ejemplar suelto de varias cosas, un libro sobre lo que has producido el narcotráfico en México en los últimos años, una historia de la lucha de Cananea, 3 antologías, una historia sobre Salvador Allende contada por un periodista norteamericano que fue su traductor, y un libro de Guillermo Prieto sobre la guerra contra los gringos. La idea es que se lleven todos, no los trajimos para traerlos de regreso. Cuanto menos pese el carro de este hombre, pues más menos votamos pues en la carretera, pero sí que los rolen, ¿no? O sea, que no se vuelvan algo personal, sino que los usen comunitariamente, los lean y los pasen a otros, o si el tema no les interesa, pues se los pasen a otras gentes. Bueno, eso al final. Me había pedido Roberto que hablara. Yo soy historiador y escritor y militante de tiempo completo del movimiento. Soy el militante de sobaco del movimiento. Levántese el sobaco y sacsapacotaibo y dice: a ver, escríbete un texto sobre esto, vente para acá, voy a dar una conferencia por allá. Y he estado trabajando, entre otras muchas cosas, en libros de historia de México. Y últimamente he estado trabajando intenso en las 2 grandes batallas de Puebla, que de hecho no son 2, sino son 3, y con los conflictos actuales serían 4, que son la batalla que se produce cuando, después de que tiran al gobierno de Santa Anna, ya les contaré, que es muy interesante. Luego la segunda batalla de Puebla, que es la del 5 de mayo, la de Zaragoza, cuando se enfrenta a la invasión francesa. Y luego la batalla del 63, que es más importante, donde las fuerzas mexicanas dirigidas por González Ortega logran 60 días de resistencia frente a un ejército francés muy moderno de 30,000 hombres. Y concluir con lo que llamaríamos la actual batalla de Puebla. Puebla, compañeros, es un estado que vemos con tristeza. Es en estos momentos el estado donde más presos políticos hay, donde se reprime sistemáticamente por parte del gobierno estatal y federal toda forma de disidencia, de no estar de acuerdo, de protesta social, que ha caído sobre decenas de comunidades y sobre decenas de movimientos. Al mismo tiempo es el estado donde el gobernador y sus hordas han dado libre mano a los proyectos económicos que conflictúan y entran en conflicto y en lucha con las comunidades. Desarrollos industriales
arrasadores, propuestas de captación de agua, quitándole el agua a las comunidades, minería a cielo abierto, con los daños que esto produce de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a referir, a pesar de que está anunciado esta última situación, ustedes la conocen mejor que yo, y será al revés, serán ustedes los que se expliquen bien y comenten, sino un poco a la parte de la historia de estas primeras batallas de Puebla. En 1862, hace por lo tanto 150 años, el gobierno mexicano estaba estrangulado. Presidía la República en esos momentos Benito Juárez. Venían de una revolución contra Santa Anna, un golpe militar dentro de la Ciudad de México, 3 años de guerra interna que se conoció como la Guerra de Reforma, y el país estaba destrozado económicamente. La resistencia a este proyecto liberal, que no neoliberal, de Juárez, se había producido porque detrás de Juárez estaban muchas cosas. Estaba la necesidad profunda de cambiar a las viejas dictaduras y las viejas maneras de actuar de la dictadura de Santa Anna, y el gran conflicto que se tenía contra el clero más conservador y más reaccionario que haya conocido la historia de México, y que se plasma en la Constitución de 1857. En reacción a la Constitución del 57 se produce una combinación de oligarcas, ejército y el clero conservador para tirar la Constitución y al gobierno juarista. Esto produce la Guerra de los 3 años, del 58 al 61, es una sangría tremenda para el país. ¿Por qué esta reacción desmedida por parte de un sector del alto clero, acompañado de los militares, acompañado de los agiotistas? Explico la palabra agiotista, aunque en cuanto la explique sabrán de qué hablo. Agiotistas eran los banqueros que prestaban a tasas exorbitantes. Piensen que en aquella época no había bancos, lo que había era prestamistas y grandes empresas ligadas al gran comercio que movían el capital de un lado a otro y estaban en 300 negocios chuecos, turbios, trastupijes. Para darles una idea, el gran jefe de esta mafia de banqueros era un suizo de apellido Yecker, que se ofreció para cartografiar, hacer el mapa de Sonora, nomás que cobraba 1/3 del territorio que medía. Imagínense el tamaño de la tranza de este cuadro. Y que durante las guerras de Reforma, ¿sí?, le presta teóricamente 15 millones de pesos al gobierno de Miramón, el gobierno conservador, pero él recibe el adeudo. O sea, yo te presté 15 millones de pesos, me los pagas en bonos del gobierno, que dan tanto porcentaje y que me tienes que pagar cuando te los enseñe dentro de 5 años al precio que me diste, más los intereses. No más que de los 15 millones de pesos que él recibió los bonos, ¿sí?, entregó 1,5 millones. A 600,000 pesos en uniformes chafas, ¿sí?, y 900 en billete. Por lo tanto, ese era el tipo de banqueros agiotistas que estaban operando en esa parte. Y por eso tenían un enorme interés en confrontar al gobierno juarista. El otro sector era el ejército. El ejército venía de una tradición horrible. Después de la independencia se había creado un ejército de plumero, de uniformes que valían más que el dinero que se pagaba a los soldados para comer, bordados en oro, con bicornios y tricornios que se traían de Francia, que costaban más que de una casa en la Ciudad de México. Un ejército despótico, autoritario, corrupto, donde era historia común que un general vendiera el pasto y el pienso para la caballería, y entonces los caballos andaban flacos, pero los generales estaban gordos. Este ejército conservador dio mucha lata durante los años de la Guerra de Reforma y la reacción al gobierno juarista.
El tercer elemento de conflicto contra el gobierno era el clero conservador. El clero conservador era una de las maldiciones. Lo habíamos heredado el clero gachupín de la colonia, del sector más cercano a los grandes propietarios de haciendas y al gobierno. Lo dirigía Pelagio Antonio de la Bastida, uno de los arzobispos más negros que ha habido en la historia de México. Y su propuesta es: somos no solo los dueños de la relación de los ciudadanos con Dios, sino somos dueños de los bienes materiales que produce esa relación. Véanlo de esta manera. El 60% de las casas habitación en la Ciudad de México eran propiedad del clero, que rentaba. El gran prestamista de México en 1858, cuando empieza la Guerra de Reforma, era el clero. Prestaba al 12% anual, ¿sí? O sea, se había vuelto una banca de negocio. No había registro civil. Por lo tanto, si tú querías hacer constar que habías nacido, te habías casado o habías muerto, lo único papel válido eran los registros parroquiales, lo cual excluía a las autoridades civiles de esto. Pero además estaban siendo cobrados, ¿sí?, con tarifas que nadie sabía cómo se fijaban. Según el sapo, probablemente sería el tamaño de la pedrada. Pero además, y esto va creando cada vez, conforme vas añadiendo de bases, vas creando más conflicto, los panteones eran religiosos y no seculares, lo cual quiere decir que tú no podías enterrar a tu familia en tu tierra, sino que tenías que enterrarla en un panteón propiedad del clero. Pero no solo, el clero podía excluir a alguien si consideraba que no era católico. Por lo tanto, a un libre pensador o a un protestante o a un musulmán, o maometano, yo soy muy mal hablado, por cierto, 1000 perdones, compañeros, no lo podías enterrar, lo cual creaba una situación absurda, ¿no? ¿Qué hago con mi muerto? ¿Dónde lo pongo? La ausencia de registro civil lo que estaba propiciando es que era una sociedad donde había dos poderes: un Estado representante supuestamente democráticamente de la ciudadanía, que no tenía capacidad para ejercer su papel porque no tenía los instrumentos, ¿no? Y un clero vinculado al negocio territorial, no a la presencia y la relación entre Dios y sus feligreses, sino al negocio del alto clero. La Bastida era famoso porque era millonario, invertía en acciones del ferrocarril, su dinero particular. El arzobispo Murguía, 2 tantos de lo mismo. El arzobispo de Guadalajara no había pisado ni un solo barrio pobre de Guadalajara, y andaba en calecita, nomás iba a las fiestas de los ricos, y así sigue la historia. Por lo tanto, cuando el gobierno juarista interviene y decreta lo que llamamos las leyes de reforma, que creaban el registro civil, prohibían la usura y expropiaban los bienes materiales del alto clero y del clero, se creó una reacción muy violenta. Todo esto fue llevando hacia un país destruido. Y destruido no solo en términos de muertos. La guerra contra Santana produjo muchísimas bajas. La guerra de reforma fue sangrienta, sino además destruido en cuanto a los recursos económicos. El país estaba despedazado, no había producción. La idea de que México es un país muy rico es falsa. Es una idea fomentada por los escritos del barón de Humboldt, que nunca se puso a cosechar. El país tenía grandes problemas de transporte interno, no había ferrocarriles, excepto un tramo de 10 kilómetros entre Veracruz y Tejería, no había carreteras en buen estado, se hacía 20 días a mula desde Chilpancingo a Acapulco, las carreteras hacia el norte eran prácticamente inexistentes, habíamos perdido
una parte importante del territorio nacional en las guerras en Texas y en las guerras contra los gringos. Originalmente California, Nuevo México, Arizona, Texas, eran territorio mexicano y habían sido arrapiñados, por usar una palabra elegante, por los gringos. Los únicos ingresos importantes eran las aduanas de los puertos, pero estaban bloqueadas, porque para poder subsistir los gobiernos mexicanos habían tenido que darle las ganancias de las aduanas a las deudas extranjeras. Y entonces se creó una situación verdaderamente terrible. El gobierno estaba incapacitado para hacer obra pública. En estas condiciones se hablaba de la deuda extranjera. ¿Qué era la deuda extranjera? Supuestamente el dinero que México le debía a 3 países, sobre todo, aunque eran 4 realmente. Los 3 países eran Francia, España y Inglaterra. La deuda era de todos tipos, desde convenios que habían hecho los gobiernos dictatoriales no legales de Zuloaga y de Miramón, que por lo tanto no había motivo para pagarlos, hasta las historias de este banquero Yecker, que exigía que les devolvieran, que aquí estaban los 15 millones, que les suelten los 15 millones de pesos a cambio de sus famosos bonos. Y cuando le decían, pero si tú solo diste 1,5 millones y de eso una parte en uniformes viejos, le decían, no, pero aquí tengo yo los bonos. Y entonces el gobierno juarista le contestaba, no, espera, pero esos bonos los firmó Miramón en un gobierno ilegal, producto de un golpe de Estado, yo no me puedo hacer responsable. Y este cuate, que era suizo, argumentaba cosas verdaderamente divertidas. Primero se nacionaliza francés, luego dice que los bonos él a su vez se los vendió a ciudadanos franceses, lo cual además no era cierto, ¿sí? Y habla con el hermano de Napoleón III, que gobernaba Francia en esos momentos, el famoso de Morny, y le dice 30% de mocha. Y de Morny apoya la demanda. Por lo tanto, lo que era una deuda privada de un tranza banquero agiotista y mentiroso se vuelve deuda pública entre México y Francia, y los franceses quieren cobrarla. La deuda española era maravillosa. Estaba compuesta también de historias como estas. Resulta que en los años 55 más o menos se habían producido varios momentos muy terribles de asesinato de ciudadanos españoles, ¿no? Y estos asesinatos, producto de bandolerismo, el gobierno español decidió que tenía que recibir indemnizaciones. Entonces el gobierno juarista le contestó, pues pídeselas a los bandoleros, que por cierto ya se habían resuelto los casos. Los culpables del asesinato de San Dimas habían sido detenidos y fusilados, porque había pena de muerte en México en esos momentos para ese tipo de bandolerismo. Pero el gobierno español decía, no, esa deuda es una deuda pública, entonces te la cobro como país. Y el gobierno mexicano decía, pero además de que fueron los bandoleros, no fui yo, pero además de eso, ¿sí? Las familias de estos españoles eran mexicanas y se volvieron españolas para generar el cobro de la deuda pública. Total, si uno analiza la deuda externa mexicana que le quieren imponer al gobierno juarista, es de dar vergüenza. Miren, han pasado 150 años y cuanto más estudio y leo, me muero de vergüenza de los argumentos. Intereses exorbitantes, ¿sí? Deudas falsas. Bueno, entre los papeles hay uno que me dejó con la boca abierta, que querían los españoles cobrar una indemnización por una mujer que se volvió loca porque vio pasar al ejército. Y uno dice, bien, vale, la responsabilidad es, órale, vamos a darle asilo a la loca, pero ¿cómo el gobierno de otro país te quiere cobrar indemnización por la loca? A saber además si estaba loca por eso o por cualquier otra cosa, porque todo es así. Ay, no, ¿sabe qué necesito, compañero? Yo si no fumo no pienso. ¿No me presta un cenicerito? Y luego a cambio, usted es de Tetela, ¿verdad? Pues póngase contento porque le voy a contar al rato una historia que alza el nombre de Tetela
en alto, lo más alto que hoy se puede. Bueno, entonces la deuda era escandalosa, ¿sí? Era verdaderamente vergonzante. Y en octubre del 61 se reúnen representantes del gobierno español, el francés y el inglés en Londres y dicen, vamos a ir a cobrarla. ¿Cómo? Pues vamos a mandar una flota armada de los 3 países para tomar los puertos del Golfo de México y cobrarle la deuda a México. Bueno, si eso lo llevabas a una corte internacional, se caía en pedazos. Pero lo que hay detrás es la actitud imperialista de estos 3 gobiernos, los 3 de monarquías, que odiaban el republicanismo democrático del juarismo y el proyecto de libertad. Y entonces Juárez, ¿qué hace? Pues lo único que le queda en mano, 2 meses antes de que los ingleses, españoles y franceses se pongan de acuerdo, declara una moratoria. Y dice, durante 2 años no pago camote, no pago nada. Se acabó. Y era como de sentido común, porque el país no tenía para pagar, no tenía para construir. Llevaba 5 años intentándose construir una escuela y no había dinero para una escuela. No había posibilidad de... muchas gracias, compañero. No había posibilidad de desarrollar carreteras. No. Y entonces, ¿por qué? Porque todo el dinero se iba en la maldita deuda extranjera. No había para pagarle al ejército. Y había gavillas conservadoras sueltas por todos lados. ¿Sí? Moratoria. Los ingleses, los franceses y los españoles. Y sacarracas. De repente, en diciembre, vemos llegar 27 barcos de guerra españoles a Veracruz y 1 mes y medio después, la flota francesa y la flota inglesa. Y entre los 3, 15,000 hombres armados, de los mejores ejércitos del mundo en aquella época. Los 3 ejércitos, el español, sobre todo el francés, que venía de experiencias bélicas en Argelia, había hecho la guerra de Crimea, la guerra de Italia, eran reputados a nivel mundial como los mejores ejércitos del mundo. Y entonces el gobierno juarista se ve ante la disyuntiva de resistir o ceder en el primer momento y replegarse. Y Juárez sabiamente decide 2 cosas. Primero, decir que lleguen, ¿sí? Y declaramos que esto es un acto de guerra, ¿sí? Que no se puede venir a cobrar con cañones. Una deuda que además era estrafalaria, absurda, enloquecida, ¿sí? Pero además, bueno, pues ahora aquí tienen los cajones de las arcas del Estado, llévenselos, no hay nada, ¿no? Y segundo, manda a Manuel Doblado, el guanajuatense, a negociar. Los franceses y españoles toman Veracruz, la ciudad se repleta de lazos negros, de luto en las puertas de las casas, hay un abandono general de la ciudad de Veracruz por parte de los ciudadanos, y el jefe del Ejército de Oriente, en esos momentos, un jovencito nacido fuera de lo que en esos momentos era México, porque había nacido en Coahuila, en Texas, cuando Texas era Texas, Coahuila. Y entonces un hombre que hasta había perdido patria, Ignacio Zaragoza, que había combatido en la guerra de reforma liberal hasta la muerte, era el jefe del Ejército de Oriente. Y el Ejército de Oriente se repliega a la línea de Tejería primero y luego a la línea de Orizaba. Para no hacerles el cuento muy largo, en 3 meses Doblado logra romper la alianza franco-española e inglesa, los ingleses se retiran, los españoles se retiran, pero el ejército francés trae otro boleto. Napoleón III, que dominaba la Francia de aquella época, tenía vista México con un proyecto neoimperialista y neocolonial. Varias cosas estaban detrás de este proyecto. Uno de ellos era la voluntad de los franceses de apropiarse de la minería de Sonora, que quién sabe por qué, porque al final no resultó cierto, tenían la fama de ser la segunda California que había producido la fiebre del oro unos años antes. Y entonces decía que las riquezas mineras de Sonora pues eran la absoluta locura, y había de todo, y había un mito, y los franceses querían meterle el diente a Sonora. El segundo es, pensaba que crear un gobierno dependiente de los franceses, un gobierno títere en México, le crearía un estado tapón frente a la expansión norteamericana.
en América Latina y la posibilidad de influir desde México hacia el sur de América. En tercer lugar, Napoleón necesitaba en esos momentos de abastecerse de plata, porque había habido una tremenda devaluación del oro por la gran cantidad de oro que salía de California, y la plata se había vuelto la moneda firme. Y México seguía siendo, aunque con las minas muy dañadas por los años de guerra, un gran productor de plata. Cuarta situación, estaba en negociaciones por abajo de la mesa desde hacía un par de años con la posibilidad de traerse a México a un heredero de la corona austriaco, Segundón, su hermano heredaba la corona de Austria, y convertirlo en emperador de México. Para esto un montón de conservadores mexicanos habían estado haciendo la barba, recorriendo salones, grillando y negociando, entre ellos el obispo Labastida y Juan Nepomuceno Almonte, de mal nombre en México, que habían estado ofreciendo la corona imperial de México a un príncipe extranjero. México era una república, ¿sí? Y se ofrecía como si fuera pues terreno baldío para vender a un príncipe extranjero cuyo único mérito pues es que era alto, guapo y barbudo, ¿no? Que no hablaba español, aprendió a hablar español a partir de que le ofrecieron la corona de México. Casado con una princesa de Bélgica, Carlota Amalia, y eran chics, eran guapos. Si hoy vivieran, estarían todos los pinches días en las páginas de la revista Hola o en las páginas de sociales de los periódicos mexicanos. Y esta negociación estaba en marcha. Y segundo, Napoleón percibía que la guerra que iba a empezar muy pronto en Estados Unidos entre el norte y el sur iba a crear un bloqueo de la producción algodonera norteamericana, y la producción algodonera mexicana podía llenar el hoyo. Esto era muy importante porque toda la industria textil francesa dependía de algodón que no se produce en Europa. Hay que importarlo. Entonces México se volvía una fuente secundaria de algodón muy importante para mantener viva esta industria textil. Todos estos factores, más la presencia de un tipo maligno, ¿sí?, que era Dubois de Saligny, embajador de Francia en México, que era el tranza más tranza que se puedan imaginar para ese gobernante priista de ahora, ¿sí?, borracho hasta las orejas, adicto a la botella, mentiroso y negociante turbio. Tenía negocios con Yecker porque había comprado bonos de esos a 3 pesos para poderlos cobrar a 300. Había estado metido, bueno, en todos los negocios turbios, y estaba empujando la propuesta de la guerra. El hecho es que se retiran ingleses y españoles y avanza el ejército francés. ¿Qué tenía México para defenderse de esto? Tenía en esos momentos el ejército de Oriente, y para de contar, una pequeña guarnición en la Ciudad de México. En otros lugares las fuerzas de la República estaban siendo distraídas por guerrillas conservadoras, como por ejemplo Michoacán, como por ejemplo Jalisco, y habían logrado conjuntar el llamado Ejército de Oriente. El Ejército de Oriente era la amalgama de 4 divisiones: la de los oaxaqueños de Porfirio Díaz, la de Negrete de los poblanos, la división de Berriozábal del Estado de México, ¿sí?, y algunas brigadas sueltas que había logrado conjuntar ahí penosamente Zaragoza. Quizá la más importante, la de los artilleros veracruzanos, que al abandonar Veracruz se habían llevado los cañones a Puebla. Pero era un ejército harapiento, compañeros. Era un ejército de dar tristeza. El fusil que traían los franceses hacía blanco a 700 metros. El fusil mexicano, que era una mezcla de comprados en Estados Unidos, contrabandeados o herederos de la independencia, fusiles que habías heredado de tu abuelito 50 años antes, tenía un alcance de 300 metros. O sea, había 400 metros donde ellos tiraban y tú no. La artillería mexicana no era rayada,
La raya del cañón permite que la bala salga a más velocidad y tenga más penetración. Por lo tanto, el cañón francés te da 3 kilómetros, el cañón mexicano te daba 1,5 kilómetros, cuando mucho, 1,500 metros. Además, un ejército hambreado, medio vestido, porque hay cartas maravillosas de Zaragoza rogándole al general de la guerra Blanco: mándame guaraches. Te das cuenta que es un ejército sin botas. Está pidiendo suela para hacer guarache. ¿Sí? Mal armado. Los artilleros veracruzanos, cuando entren en combate pocos días después, van a estar sin fusiles, solo con el cañón. O sea, si se llega el cuerpo a cuerpo, el artillero jarocho tiene nomás su buena voluntad, porque el cañón ya no opera y no hay fusiles para todos. Pues con este ejército de 5,000 hombres, Zaragoza monta la defensa de Puebla. Viene comandando a los franceses un personaje. Ay, muchas gracias. Una pausita, ¿no? Para echarme un cigarro. ¿Quieres que te invite de mi café, Roberto? No. Ah, bueno. Bien. ¿Qué trae enfrente? El ejército francés de Lorenzés, no es broma, es uno de los mejores ejércitos del mundo. Trae 3 batallones de suavos, que son tropas reclutadas en el norte de Argelia, que tienen una experiencia de combate de los últimos 10 años, muy disciplinados y de un valor extraordinario. Trae un cuerpo de cazadores de África de caballería brillante, trae 2 divisiones de línea y trae infantería de marina, más la artillería. Y de repente, la defensa de Puebla, pues no tiene elementos. O sea, a duras penas se logró fortificar por el lado oriental los reductos de Loreto y de Guadalupe, que no eran grandes fuertes, un talud, algunas trincheras, nada del otro mundo. Y además, pues valía madre, porque si Lorenzés fuera medianamente inteligente, con hacer así, viniendo desde Amozoc, con hacer así, pues a la goma los 2 fuertes, ¿no? Entrabas por el sur de Puebla y no por el oriente. Y el número de combatientes eran equivalentes los 2 ejércitos, alrededor de los 5,000 hombres. Bien. Zaragoza les da la primera batalla en Aculcingo, cuando quieren pasar las cumbres, que era el lugar ideal para parar. La batalla dura 2 horas. El centro mexicano se espanta. Hieren al general Salazar, una bala en el estómago, se desploma y ahora a replegarse. Primera batalla, primera derrota. 3 días después, Zaragoza llega a Puebla, revisa lo que hay. Hay la oferta de llegada de una división de combatientes de Guanajuato que no llega. Los zacatecanos no llegan, porque en esos momentos el ejército mexicano estaba formado por ejércitos de milicianos voluntarios regionales. Cada estado montaba su ejército. Era lo que se llamaban las milicias territoriales. Y se encuentra con lo que ahí tiene, que son los derrotados de Aculcingo, más un pequeño refuerzo que es las caballerías de Ojaran y de Carvajal. Pero para esto, este maldito país no perdona. Había una guerrilla de 3,000 hombres dirigida por Leonardo Márquez, el asesino de Tacubaya, conservadora, que se había plegado al ejército francés y que estaba amenazando Puebla desde el lado de Atlisco. Entonces Zaragoza se ve ante la obligación de distraer una parte de las fuerzas para impedir que Márquez se una a los franceses. Al amanecer del día 5, Zaragoza, que era un hombre muy particular, yo lo quiero con amor apache, era maravilloso.
era el típico soldado del ejército del pueblo. O su uniforme era de lo más... Cuando ves las estatuas que han hecho de Zaragoza, y si Zaragoza las viera se moría de pena. Era un hombre que, en reacción al viejo ejército del que he hablado, se negaba a andar con tricornio, bicornio, traía una cachuchita ahí toda chafa de paño, que ni para quitar la lluvia servía. Traía un uniforme de paño azul, igual que sus soldados. No traía muestras de grado, ni medallas, ni listones, ni nada. Y una capa gris, que había tenido mejores años en otras guerras, de una notable humildad, pero precisamente porque eso era el general del ejército del pueblo. Y el pueblo no anda con entorchados y morriones y banda de guerra detrás de él tocando la corneta, nada. Y entonces Zaragoza, en la mañana del amanecer del 5, de hecho antes de que amaneciera, recorre la línea que está bloqueando la entrada desde Amozoc, donde se ha estacionado el ejército francés. No tenía una voz muy potente Zaragoza, tenía una voz atiplada. Y entonces recorría la línea a caballo, en un caballo gris, iba repitiendo el mismo mensaje, pero pues no tenía mucha potencia de voz. Entonces iba diciendo: ciudadanos, ejército del pueblo, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Que es un discurso terrible. ¿Cómo le dices a unos que van a entrar en combate que tienen enfrente al mejor ejército del mundo, ¿no? Y sin embargo, ustedes son los mejores hijos de México, repercutía. Imagínenselo, las líneas, Loreto, Guadalupe, la línea que llegaba hasta la extrema izquierda donde estaba la Porfirio Díaz y la Brigada de Oaxaca, más las caballerías que le habían quedado. Y Zaragoza recorriendo penosamente el camino. La primera línea lo escucha, se voltea y dice: ¿qué dijo? Dijo que los que están allá son los mejores del mundo, pero que nosotros somos los mejores hijos de México. Dense cuenta el fenómeno, ¿no? Es como si me quitan el micrófono y ustedes empiezan a contarle a los de la fila de atrás qué es lo que está pasando. Se produce un eco inmenso, donde lo que se oía era: el mejor ejército del mundo, pero los mejores hijos de México. Este fenómeno inusitado le da templanza al ejército mexicano en el momento clave. General Lorenzé es un presuntuoso, ¿sí? Dice: ¿qué? ¿Por dónde entramos? Tiene espías traidores que han bajado de Puebla para decirle: mira, esto está fortificado, pero por aquí no hay nada. De nada, de frente, les destruimos los dos fuertes. En una semana estamos en la Ciudad de México. Los consejos que le dan es: darle la vuelta y éntreles por el sur, donde no hay resistencia mínima. Iban a tener que estar girando contigo. No, derecho. Bueno. Y lanzan la ofensiva. La artillería francesa no funciona bien porque, si recuerdan, es que ahora ya no se ve muy bien, porque ya no tienes alturas para verlo y la ciudad de Puebla ha crecido de una manera tan grande. Pero para acceder al Loreto de Guadalupe había una serie de barranquillas y de barrancas, de tal manera que no tienes tiro directo. Entonces avanzan. Cuando llegan a distancia de tiro directo, la artillería mexicana ya tiene tiro directo y empiezan a dar. Los suavos, con un valor a prueba de cualquier cosa, empiezan la ofensiva en 2 columnas para tomar el fuerte de... Espérame, Loreto está a la derecha, no, sí, Loreto está a la derecha, Guadalupe a la izquierda, vistos de frente, el frente de Guadalupe, van sobre él. Y Zaragoza, que se da cuenta por dónde viene la cosa, dice: no, espérame, este güey se volvió loco, nos va a entrar de frente, y cambia la disposición de las tropas. Crea un cordón entre los 2 fuertes y acerca a la falda de los cerros a la infantería del Estado de México y a los michoacanos que andan con él. Y acerca incluso a las fuerzas de caballería de Porfirio. Y refuerza Loreto. Y entonces el choque inicial, los franceses fracasan. A pesar del valor, la disciplina de los suavos, a mitad de pendiente, para atrás, a correr.
y Lorenzés lanza la segunda carga. Y de nuevo, en la segunda carga están a punto de tomar el fuerte. Incluso hay un proceso de huida de una parte de los defensores, que se les atribuye a un batallón de novatos que eran michoacanos. Pero la llegada de un grupo de oficiales jóvenes con pistola en mano y disparando al que corre, ¿sí?, frena la huida y frena el ataque. El joven general Negrete, chaparrito, poblano, muy católico por cierto, había hecho la guerra de reforma contra el juarismo, pero a la hora que se produjo la invasión dijo: no, la patria, yo tengo patria, y se pasa al ejército republicano, se sube encima del contrafuerte, saca la espada y grita: ahora en el nombre de Dios, primero nosotros. Que también es otro grito que no va a ningún lado, pues lo del nombre de Dios para un general católico está muy bien, pero primero nosotros, ¿qué será eso? Y lanza una carga de los batallones serranos de Puebla. Ahí viene la parte bonita de la historia. Los serranos, descalzos y con machete, se les van encima a los suavos, que se cagan. Cuando ven bajar la horda machetuda, se pudren, y después de haber resistido las 3 cargas, el bombardeo, y el ejército francés se desmorona y se repliega. El ala de Porfirio Díaz produce un contraataque de caballería y todavía desmorona más la resistencia del ejército. Y se produce el primer milagro en la historia de México, milagro laico, que es: ganamos el 5 de mayo. Y el mejor ejército del mundo se cuadró. Bien, aquí hay una historia falsa. Cuando las noticias llegan a la Ciudad de México, porque hay telégrafo, Puebla, México, a alguien se le ocurre decir: la carga de los Zacapuastlas, los batallones serranos, fue la que decidió la batalla. Y los periódicos así lo publican. Y lo publican, y lo publican. Y la ciudad de Zacapuastla se lleva una gloria que no tiene. Chafa, además, porque durante años van a estar cobrándole al gobierno esa gloria. Los Zacapuastlas ganamos la batalla de Puebla. No más que si uno se pone a estudiar en serio el asunto, descubres que los dos batallones de los serranos de Puebla que dirige Negrete, hay entre 160 combatientes, un Zacapuastla. Todos los demás son la inmensa mayoría de Tetela de Ocampo. ¿Cuál fue el primero, como mencionaste? ¿Cuáles son los 2 batallones? El segundo y el sexto de los serranos de la Sierra de Puebla. Sierra de Puebla. Sí, así los llaman, batallones de la Sierra de Puebla, que los dirige Negrete, precisamente, y donde están los famosos Juanes, de los que luego se hablaría tanto, y Juan Lucas, los grandes guerrilleros que luego durante el resto de la guerra serían la clave. Pero Zacapuastlas, 1 en 160, son de Cuetzalan, son de aquí, de esta comunidad, son de Zaragoza, pero no de Zacapuastla. De Zacapuastla hay uno, yo los conté, 1. Pero durante años Zacapuastla ha estado chupándose la gloria que no merecía. Pero peor todavía, resulta que Zacapuastla sí interviene fuertemente en la guerra contra los franceses. Sí, pero del otro lado, los comerciantes ricos de Zacapuastla arman un batallón para apoyar a los franceses. Bueno, he ahí las injusticias de la historia, gachas y chafas, que ahora por fin hemos podido develar y hacer público y comentar y discutir. Un año después, el ejército francés, ahora ya no de 5,000, sino de 35,000 hombres, vuelve sobre Puebla. Y ahí ya tiene 25,000 hombres en el interior del general González Ortega, zacatecano, y de Ignacio Comonfort, otros 8,000 en el exterior. Pero Zaragoza ya no está. Zaragoza muere de enfermedad en el transcurso entre el final de la batalla de Puebla y la segunda batalla de Puebla, por haber ido a visitar los hospitales del Ejército de Oriente. Contrae una fiebre tifoidea que lo mata. Además lo mata rapidísimamente. No les quiero contar en demasiado detalle la segunda batalla de Puebla, porque
He escrito 160 páginas sobre eso para el libro en el que estoy trabajando, y resumirlas en 5 minutos me iba a costar mucho trabajo. Pero la clave es que es una de las resistencias más brillantes en la historia bélica de esos años. El ejército de González Ortega, donde está la Madrid, Berriozábal, Lausa, una serie de nombres que luego sonarán enormemente, resiste a un ejército con un nivel de artillería y un nivel de técnico y militar 10 veces superior al suyo. Y sin embargo, casa a casa, 60 y tantos días de resistencia, casa a casa. Les toman, ya para esos momentos Puebla tiene 9 fuertes, no 2. Les toman 1, les destruyen la entrada, se crea una segunda resistencia de casas y trincheras, demolidas las casas, en los escombros, en las ventanas. Para los franceses avanzar 3 metros es una hazaña. Y finalmente, por hambre, el ejército mexicano se rinde en Puebla. Y empieza la Chinaca, la guerra guerrillera de resistencia contra la invasión francesa y el imperio de Maximiliano, que durará 4 años más. Contarla en minucia y en detalle es apasionante, pero sobre todo porque crea una reacción diferente a las que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al mexicano perdedor, al mexicano derrotado. Y los mexicanos de la Reforma son los mexicanos que resistieron y triunfaron, ¿sí? La resistencia es fascinante, pero además, y esta es la parte que me gustaría comunicarles y traerles a ustedes el día de hoy, la Reforma es básicamente el modelo que tenemos que traernos del pasado para ejercer. Es Melchor Ocampo diciendo: al pueblo se le sirve, no se sirve uno del pueblo. Es ministros de Hacienda como Guillermo Prieto, que el día en que lo entierran le faltan 2 botones a su abrigo porque no le alcanza. Y ha sido el que ha tenido en sus manos los dineros de la nación, no 1, 2 veces. Es la honestidad republicana, la idea del servicio, la idea de que servir al pueblo a través del gobierno es un factor fundamental de orgullo, no negocio. A lo largo de todos estos años, desde 1853 a 1867, 14 años, no hay un solo dirigente del movimiento liberal que haya sido acusado de corrupción. Ni uno solo, en los 200 cuadros del liberalismo. El tema del honor, el tema del amor a la libertad, el tema de la entrega total de esa generación, formada además por maravillosos combatientes, poetas, escritores, periodistas y soldados improvisados, es un tema que recorre la historia de México. Cuando en México se nos dice: no, es un país de agachones, ¿sí? 14 años de resistencia en la época de la Reforma, 10 años en la Revolución Mexicana, el ejército del pueblo más grande de América Latina, dirigido por Villa y por Zapata, en la Convención. Yo quiero que me lo vengan a contar con otras letras, ¿sí? Una independencia que toma 10 años en consumarse. La experiencia militar de un cura como Miguel Hidalgo, que era un cura, bueno, de pueblo cuando la empieza, pero bueno, había sido rector de la Universidad de Valladolid, Chihuahua, cura ilustrado, que hablaba 3 lenguas, no solo hablaba 4 idiomas, hablaba 4 idiomas y 3 lenguas. Hablaba italiano, latín, español y francés, y traducía de esas lenguas, pero además hablaba náhuatl, purépecha y totonaca. Yo creo que es la tercera lengua de Juárez. ¿O qué lengua puede haber agarrado en el Bajío? No, nunca bajó hacia el sur. Totonaca debía ser la tercera lengua de Juárez, ¿no? Debe ser náhuatl, desde luego, eso está claro, purépecha seguro, o tarasco, y totonaca. Tienes como jefe de la independencia a un sacerdote ilustrado,
¿sí? Que levantaba a las comunidades, no al grito de Fernando VII no gobierna en España, no, al grito de vamos a cambiar el mundo. Comunidades, ¿cómo le hace si no para llegar con 25,000 indígenas a Guanajuato? ¿Qué les decía? Oigan muchachos, pues no, les hablaba en lengua y decía, vamos a arrasar el viejo mundo y a transformarlo y llegar al nuevo, ¿sí? Las minas se clausuraban, donde estaban los indígenas haciendo trabajo esclavo. Las haciendas se recuperaba lo que tuviera valor. Era un ejército harapiento, desarrapado el que llega a Guanajuato, ¿sí? Entonces, durante muchos años a los mexicanos se nos ha negado la historia. Nos han escondido la historia de México. La han dulcificado, la volvieron light, la descafeinaron, ¿no? Para volverla una historia blandengue y no lo que es. La historia de la lucha de un pueblo por su libertad, con personajes maravillosos a lo largo de ella que hoy nos pueden servir de modelos. La batalla por la historia, pues, se vuelve así una batalla fundamental. Se vuelve la batalla por de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quiénes tenemos atrás? ¿Quiénes miramos cuando queremos ver el pasado? Yo siempre he dicho que uno escoge a la mujer con la que se casa y para de contar, porque la hija, los hijos te salen ranas y los padres ni los elegiste. Y bueno, los tíos nada. Y con perdón de los presentes, todos los mexicanos tenemos un primo, una prima pendeja. Eso es estadística, no la escogimos, ¿no? Sírvanse levantar la mano los que tengan un primo, una prima pendeja. No titubeen, nadie le va a decir a su prima lo que acaban de hacer, ¿no? Entonces, es estadística, es ciencia, compañeros, esto que estoy diciendo. Entonces, recuperar el pasado y hacerlo nuestro es fundamental. Y es una batalla que tenemos que dar aquí, en las escuelas, entre los jóvenes y entre los viejos, saber contar las historias y aprendernos y pescar, porque necesitamos una fuerza enorme que no solo sale de la voluntad de resistir, organizarnos, solidarizarnos, practicar el amor común hacia los semejantes, la solidaridad, sino que además necesitamos la fuerza que nos da el pasado, la historia. Durante años hemos estado machacando con este discurso y los ecos son maravillosos, todo el mundo entiende rápido, no solo lo de la prima pendeja, también qué hidalgo es el que a mí me gusta, de dónde vengo yo, quiénes eran los serranos que bajaron a machete limpio y descalzos por una loma que debía estar terrible de piedras, ¿no? Persiguiendo a los suavos. Esta idea de que hay alimento espiritual en la historia y que nos relacionamos con la historia en términos de apropiarnos, hacer nuestro el pasado, pues es una idea fundamental. Y esas eran las batallas de Puebla que me eché 5 horas de carretera para venirles a contar. Muchas gracias. Me cambio de silla si quieres. Déjame transportar mis triques. Cambia de silla por lo menos cargar. Bueno, pues muy interesante la plática, la historia, sobre todo tomar en cuenta el lugar en el que estamos en una iglesia, estamos en un lugar que, pues, algunos dirán, no, pues, ¿por qué va a ser una conferencia? No, pues es que hay padres que se distinguen de otros padres. Recordemos a Morelos, Hidalgo y otros más que han sido precursores de la independencia, la revolución, y que nos han dado patria, honestidad y valores. Y obviamente toda esta tradición de la iglesia, hay una parte importante de la pastoral aquí en Puebla que nos da sustento para poder desarrollar todo este tipo de trabajo. Bueno, pues sin más, vamos a ver. ¿Preguntas? Sí. Adelante. Bueno, usted decía algo de apropiarse de la historia y eso, bueno, todos concordamos con eso. Usted
¿Cuánto cree que el gobierno mexicano ha invertido a través de las décadas para que no nos apropiemos de la historia o nos apropiemos de una historia muy mala? Me refiero a dos cosas. Uno, no sé si lo hacen a propósito, o dos, son de plano muy ignorantes, porque por ejemplo, también hablan, ahorita por ejemplo el PRI hace unos meses le hizo una estatua magnificó la imagen del jefe máximo de la revolución, ¿no? Del maximato. Y a Lázaro Cárdenas solamente van y le dejan un ramito de flores. Y después, por ejemplo, salen figuras como Krause a decir que Porfirio Díaz no era tan malo. Entonces, ¿cómo cree usted que el gobierno mexicano ha hecho eso para legitimar tanto? ¿Si lo hacen a propósito o lo son malos de por sí? Sí, las dos cosas. Y no me hables de usted, mi mamá me llama Paco, tú que tienes razón también me puedes llamar Paco, no hay bronca. Son las dos cosas. Son una combinación entre, pues, qué le resulta atractivo, con quién se identifica. ¿Con quién se identifica un oligarca panista? Se identifica con Cortés, con Iturbide, con Limantur, el cerebro financiero de Porfirio Díaz y un ratero como poco sabido en la historia de México. Se identifica con los Escandón, ¿sí?, que tienen una historia desde la reforma de tranza, negocio, turbio, etc. ¿Sí? ¿Con quién se identificará el clero conservador hoy? Se identifica con Pelagio de la Bastida, que ordenó, cuando la segunda toma de Puebla, que hubiera un Te Deum para recibir a los franceses. Eso es traición. Bueno, no se identifica ese clero con la figura de Hidalgo, con la figura de Jiménez, con la figura de Morelos. La independencia produce al menos 80 sacerdotes, ¿sí?, involucrados en la dirección del proceso. Fray Servando, gloriosos, maravillosos personajes de una pieza, demócratas de primer tiempo, populares hasta la muerte, populares y populistas. Con ellos no hay construcción de identidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso a lo largo de muchos años, escenificado por el PRI, que empieza en la década de Miguel Alemán, que es el gran articulador de esto, de quitarnos a los mexicanos el filo de la historia. O sea, herrumbrar nuestro machete, mellarlo, quitarle el filo. Y entonces, pues todo es conciliación. Puedes poner en el Monumento de la Revolución a Carranza y a Villa, cuando la última relación de Carranza y Villa fue porque Villa iba hacia la Ciudad de México para matarlo. ¿Sí? Lo quería secuestrar para dárselo a Zapata, para que Zapata fuera el que lo fusilara. Favor que le iba a hacer al general Zapata y don Pancho. Y ahí los tienes en la misma pata. Por eso hay temblores de la chingada en la Ciudad de México, hombre. Ponen en el mismo monumento a Cárdenas y a Calles. Cuando Cárdenas expulsó a Calles por corrupto y autoritario de este país, sabido es, ¿no? Bueno, no. Entonces hay todo un fenómeno de quitarle filo a la historia, hacerle un champurrado donde todo está junto, Cortés y la Malinche bailando la sandunga, ¿no? Y entonces por otro lado Cárdenas y Calles, y por otro lado Villa y Zapata, tomaditos de la mano, todos, no hay conflicto, es una historia sinflictiva, sin conflicto, y todo lo contrario, la historia es conflicto, y toma de partido de un lado o de otro. No es casual que este año han salido 3 grandes biografías de dinero de Pancho Villa, 2 de ellas financiadas con dinero de Conaculta, y una de ellas escrita por el ministro de Cultura de este país, ¿sí? Tovari de Teresa es autor de una biografía de Porfirio, ¿sí? Tovari de Teresa, por cierto, que se llama así porque según mi carnal, que es más malicioso y más malvado que yo, es el hijo de Rigo Tovari y de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El ministro de Cultura de este país reivindica la figura de Porfirio Díaz, la dictadura más atroz que hemos tenido en México, casi o igual de terrible que la de Santa Anna. Entonces tú dices, ¿a dónde vamos? El problema es cómo lo perpetúa. La ofensiva de Alemán ideológica, por quitarle filo a la historia, ¿sí?, es una ofensiva que se apoya en 3 patitas, que es la educación a través del libro de texto gratuito, la manera como se enseña la historia de México en las escuelas. El homenaje cívico, que como todos ustedes saben, si han pasado por una primaria, es el castigo que nos impone a los niños de estar al pinche sol ahí, aguantando poemas malos durante hora y media, y mientras se canta se levantan el mástil Mi Bandera.
que es una canción que no tiene ninguna gracia, para eso cantar Los Cangrejos, que era la canción de los liberales, o la Adelita de la División del Norte al final, ¿no? La ceremonia cívica, que es la muerte de la historia, es quitarle todo brillo, toda identidad, ¿sí?, a la historia. A alguien en su primaria le dijeron que Guerrero tenía rasgos negroides, era negro, tenía un antepasado negro. Nadie, estas cosas ocultas. Para la buena sociedad, uno de los primeros presidentes de México no podía tener una abuelita negra. Pues nomás vean los retratos de la época, todos tienen el labio bembón. ¿De dónde lo sacó? De andar comiendo demasiado camarón en las costas de lo que luego sería su estado. No, hombre, no. A gloria y honra tenemos un primer presidente que viene de una descendencia mestiza, ¿sí? El carácter zapoteco de Juárez, pues se dignifica de una manera muy fea, que es, vean, era zapoteco, pero era licenciado. Que la canción, ¿no? La licenciadocracia que nos ha dominado se reivindicaba en el carácter, pero no se reivindicaba en que Juárez durante 3 años no cobró salario, ¿sí?, porque no había dinero en las arcas, y cuando lo hubo, prefirió que se pagara la escolta de la División del Norte de Escobedo en lugar de cobrarlo él. Eso sí no lo cuentan, esa parte no se narra en la historia de México. Entonces, esas dos patas de la mesa actuaban contra nuestra memoria colectiva. Y hay una tercera pata de la mesa que es terrible, que es la pata de la conmemoración hueca. No hay mejor manera de matar a un héroe popular que ponerle el nombre de una estación del metro, el nombre de un aeropuerto, una placa de calle, una estatua chafa. Es impresionante el número de estatuas de Hidalgo que hay en México. Yo quiero que me digan una donde Hidalgo esté a caballo y con pistola. Hidalgo era un excelente caballista, jinete de primera, ¿sí?, y buen disparador traía un pistolón traía 2 pistolones de este pelo. ¿Por qué? No hay reflexión sobre por qué Hidalgo va directamente sobre la Virgen de Atotonilco. Nadie te dice, ¿y bueno qué? Pasó por ahí y se hizo con un estandarte. Bueno, primero no era un estandarte, no podía llevarlo así. Era un lienzo de pared de ese tamaño, tuvieron que arrancarlo de la pared, ponerle crucetas de madera y cargarlo los indios que iban hasta adelante del grupo independentista, ¿no? Y segundo, fue directamente hacia ella. Quería una virgen morena, ¿sí? Eso era su idea de su catolicismo, era un catolicismo clasista. Mientras tanto, en México, el canalla del mayor comerciante de la Ciudad de México mandaba hacer 2,000 estampitas de la Virgen de los Remedios, una virgen chaparrita y blanca, para ponérselas en el pecho los soldados. O sea, hubo un conflicto de vírgenes. La sociedad cortó la manera de entender la religión con cuchillo, ¿sí? Esto no nos lo cuentan. Entonces, hay 2 elementos. Primero, una manipulación de la historia para darles a los mexicanos una historia sin conflicto, sin conflictiva, sin bronca, ¿no? Amalgamada, blanda. Y segundo, son unos pinches analfabetas fundamentales. Digo, nomás vean a Peña Nieto, que dice que es nuestro presidente, que ha leído 3 libros, pero no todos, y no se acuerda de los títulos. Y cuando vaya haciendo un esfuerzo dice, la Biblia, pero no toda. Bueno, ese tipo nos preside, pues son una bola de analfabetas funcionales. Gracias. ¿Quién más? Bueno, es más que pregunta, ¿usted qué piensa acerca de, habló de que la educación la tiene controlada el gobierno? Usted decía que la historia que nos cuentan ahí no es la real historia, usted nos viene a contar cosas que en la escuela nunca nos contó un maestro de historia, ni ninguno. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para que empecemos a transformar o decir la historia que usted cuenta en las escuelas? Yo creo que la historia está medio controlada, porque al fin y al cabo todos lo sabemos. El que manda en el salón de clases es el maestro.
Entonces, si el maestro adopta una posición crítica y dice, el libro de texto dice esto, pero aquí tienen, les voy a contar otra versión, porque hay otras versiones, vas a lograr transformar la manera de enseñar. La gran batalla es que el movimiento insurgente magisterial haga suyo el cambio de la lectura de la historia. Y lo estamos logrando, ¿eh? Hemos dado cientos de conferencias, yo, Pedro Salmerón, Armando Barta, todo un grupo grande de intelectuales, historiadores, hemos dado cientos de conferencias con comunidades magisteriales y la reacción es súper positiva. Y la pregunta es, ¿de dónde saco información? Entonces tienes que decir, a ver, maestro, basta ya de estar repitiendo el libro de texto que te manda el enemigo, ¿no? Pero hay mucha conciencia, cada vez más, y ahí empieza la transformación. La segunda es en la casa. Llega el chavito a decir, tengo que recortar una estampita con cura Hidalgo. Y le dices, no, compadre, el cura Hidalgo de las estampitas no existió. A Hidalgo nunca se le tomó en vida un retrato. Por lo tanto, ese es un invento de las estampitas. De hecho, es un invento que viene de un pintor de la corte de Maximiliano que le dijeron, ¿veíaste un retrato del cura Hidalgo? 50 años después de la muerte de Hidalgo. Y como no había manera de hacer retrato porque no había ninguna prueba, se llevó a un huevón que estaba ahí con Maximiliano, que era un botánico de Luxemburgo, compañeros, un botánico de Luxemburgo, ¿sí? Y lo retrató. De tal manera que durante años las estampitas, los billetes, los retratos de Hidalgo muestran un Hidalgo que no existe. La única prueba de la existencia de Hidalgo física es una talla de madera de este tamaño, que se hizo en Guadalajara, un artesano que se la tomó en vivo a Hidalgo cuando Hidalgo entró en Guadalajara para abolir la esclavitud. Y entre otras cosas, el Hidalgo tiene la nariz ganchuda, no recta. ¿Sí? Está en el Castillo de Chapultepec y logramos que la pusieran en la mejor vitrinita para decir, el único Hidalgo de veras es este. No se sabe mucho porque trae sombrero de copa y abrigo hasta acá, pero se ven las guedejas de pelo blanco, era semicalvo, es cierto esto, y hay algunos retratos. La parte más loca es que si ustedes miran los retratos de Hidalgo a los pasos de los siglos, Hidalgo tiene los ojos azules, verdes, grises, negros y cafés. O sea, o Hidalgo inventó los pupilentes 150 años de esto, o ha sido la gran broma, ¿sí? Y pueden ustedes decir que Hidalgo tenía los ojos grises, porque los 3 narraciones que tenemos de gente que convivió con él en los años de la Guerra de Independencia, te lo cuentan. Y que era gran jinete, sí, eso. A ver. Ese niño en línea dura, ¿eh? Bien ahí, bien, bien. Con un poco de suerte vamos a voltear la charola en el 18. Pero te cuento una historia que te va a gustar. El himno que cantas le faltan 2 estrofas. Se perdieron. Y es porque es un himno que escribe en su último año Bocanegra no, de la dictadura de Santa Anna. Y tiene 2 estrofas. Una dedicada a hablar bien de Iturbide y otra dedicada a hablar bien de Santa Anna.
Y esas dos estrofas, cuando los liberales toman el poder, chácale, las mochan y desaparecen, claro. Y entonces el himno que ahora cantamos es un himno que cantamos sin las dos estrofas. Entonces dile a tu maestra, maestra, le faltan dos estrofas al himno, pero no las vamos a cantar porque son muy feas, ¿verdad? Alberto, vas a... ¿Quién más? ¿Pregunta? Sí, adelante. Sí, ahorita lo de la reforma educativa y además, bueno, ya lo dijo por ahí, pero lo que nos está pegando ahorita todas las reformas en este caso es la energética. Que nos explicara un poco. Sí, de todas las reformas son asquerosas todas, porque están hechas con la lógica, como dijo este niño, de beneficiar a una minoría de negociantes y de sopilotes que andan tras la carroña del país. La energética es quizá la más peligrosa, porque crea una situación que nos va a costar mucho trabajo voltear. ¿Y en qué consiste la energía? En ir poniendo en manos de particulares los recursos claves del desarrollo de una nación. México se financió durante muchos años con la renta petrolera. O sea, si Cárdenas pudo hacer el Politécnico, impulsar la seguridad social, desarrollar las normales rurales, fuera con el dinero de la renta petrolera. La renta petrolera creaba una riqueza nacional que permitía destinarla a obra social. Si tú quitas esto, y es puro sentido común, tú de repente dices, a ver, hay que electrificar esa comunidad de 200 habitantes que está en la montaña. Cuesta $1 millón. Lo que van a dar de ganancia esos 200 habitantes, pues son 15,000 pesos mensuales. No es costeable. Bien, desde la lógica capitalista, lo costeable lo indica la ganancia y el dinero. Pero el Estado no puede estar en la lógica capitalista. El Estado no es para eso. El Estado es la representación gubernamental de la democracia de los ciudadanos. El Estado tiene que decir, bueno, pues estoy cobrando en las ciudades a tanto el kilovatio y a esos los electrifico por beneficio social. Y esa es la ganancia. La ganancia es participar. Lo mismo para el agua y desde luego para el petróleo. Están además no solo desnacionalizándonos la riqueza petrolera, sino peor todavía, están empezando los despidos masivos en Pemex, masivos, para entregarle a compañías extranjeras en un futuro las empresas con contrato cero. Lo cual es gangsteril. La reforma de la ley laboral, bueno, ¿qué ha producido? Produjo un sistema mediante el cual el 500,000 de puestos de trabajo que se crearon en el último año, 4/5 partes son trabajos sin seguro social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin séptimo día. El séptimo día es de Dios, es una ganancia histórica de la humanidad. En el sexto descansarás, maldita sea. Está en todas las leyes laborales de todo el planeta, pero con los contratos nuevos de aprendizaje temporales y las outsourcing te quitaron el séptimo día. Y hay centenares de miles de chavitos trabajando sin séptimo día, porque les dan contrato de lunes a jueves, se lo rompen el viernes, les dan contrato el sábado, nunca juntan 7 días seguidos, no tienen antigüedad, de tal manera que si los despiden, 0, no tienen seguridad social, 0, no tienen aguinaldo, 0, no tienen vacaciones, porque no juntan un año trabajado jamás. Esa es la famosa reforma progresista de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién la hizo? ¿Qué canalla, con perdón, qué hijo de su rechingada madre canalla, ¿sí? Es capaz de impulsar una ley que elimina derechos sagrados, maldita sea, que costó sangre levantar, construir, defender y adquirir? Los básicos, maldición, no es gran cosa. Séptimo día, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, seguridad social, ¿sí? Bueno, pues esta reforma impulsada por la combinación PRI-PAN y últimamente aliados con el PRD, es criminal, es gangsteril y avanza. La reforma de la ley de playas, ustedes no la conocen porque están fuera de la zona de playa, pero las playas para los mexicanos eran federales. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad del terreno llegaba hasta la arena y de la arena hasta el mar, eso era territorio federal. Ergo, era de todos porque no era de nadie, era del país. Bueno,
pues Beltrones promueve una modificación de la ley de playas el año antepasado, mediante el cual las grandes empresas hoteleras extienden la propiedad hasta el mar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y ya lo están haciendo, están cercando las playas. Entonces ya los mexicanos no podemos pasar por playas públicas porque se volvieron privadas. Dicen, es que lo privado es más rentable que lo público. La respuesta es, ¿rentable para quién? ¿En qué beneficio? La política en Puebla de privatizar el agua. Este estado es uno de los estados más perniciosos. Tiene un gobernador que estudió en la escuela de Satanás, ¿sí? Ese cuate va por delante, lo van mandando por delante. En Veracruz y en Puebla, las medidas más agresivas. Ahora intentan en el DF, pero se las vamos a hacer de todos, de tal tamaño que más vale que empiecen a recoger sus bártulos, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Al privatizar el agua, va a aumentar el precio, porque las empresas privadas no están para hacer labor social, están para reproducir el capital. Y entonces, el agua es sagrada, el agua es básica, necesaria e indispensable, y tiene que ser muy barata, ¿sí? Bueno, pues estamos ante ciudades como Guadalajara, donde hay una zona entera en el oriente de la ciudad que no tiene agua y tienen 22 campos de golf con regadío de todos los días. ¿Saben qué, compañeros? Tomemos altura, veamos los problemas que tenemos localmente, pero veamos el país. Este país necesita un cambio profundo, profundo, en términos de devolverle justicia social y democracia. Adelante. Bueno, otra de las preguntas, por ejemplo, ahorita la educación, ya casi el 60% está en la iniciativa privada. Y muchos de nosotros, pues no tenemos recursos para pagar una de esas escuelas. ¿Qué dice la Constitución? La educación es libre, laica y gratuita. Y cada vez que lo decimos tenemos que decir y gratuita. Es obligación del Estado proporcionar educación básica y educación media a sus ciudadanos gratuitamente. Y para eso hay universidades nacionales, universidades estatales, para mantener la gratuidad hasta el grado universitario. No nos lo regalaron, lo ganó Mújica a tiros en el 17. Claudia. Y luego después. Yo nada más, en cuanto a lo que decía de la parte de Zacapuatla, nada más como no hay nadie de Zacapuatla, yo no soy de ahí, pero sí me ha tocado como una labor en esas comunidades, a donde la gente de las comunidades de Zacapuatla sí forman parte de estos ejércitos serranos que franceses. Son muy pocas y son comunidades a lo mejor más alejadas, pero tienen como esos documentos que de sus abuelos, bisabuelos, al menos ellos así lo manifiestan. Eso es otra cosa. No en la ciudad de Zacapuatla. No, hay uno solo. Como tal, el centro, o sea, sí, la ciudad de Zacapuatla, pues mira, totalmente del otro lado, como dicen, ¿no? Yo me refiero a las comunidades, ¿no? No sé, las que son cercanas a Xochapulco. Xochapulco sí. Las que son cercanas, las lomas. Las lomas no. Mira, me estudié el estadillo con mucho cuidado, porque este es un error histórico grave. Le habían privado a los de Tetela la gloria. La mayoría son de Tetela de Ocampo, pero de Xochapulco sí, de Cuetzalan sí. Varias de las comunidades. De Zacapuastla, comunidad 1. La documentación es toda la documentación que está grabada, todas estas, bueno, la gente de las comunidades tiene, no sé, como actas, no sé cómo llamarlo, que de sus abuelos, bisabuelos. Esas documentaciones son, No. se las dieron como No, a ver. parte del gobierno. Después de la batalla de Puebla 1, vino la batalla de Puebla 2. Ahí volvió a haber batallones serranos. Y luego, todo el resto de la guerra contra el imperio. Hubo un alzamiento importante guerrillero en Puebla en el 66 que duró un año entero. ¿Sí? Mucha gente puede haberse reincorporado.
y no dudaría que hubiera gente de la comunidad de Zacapuastla, aunque el batallón de Zacapuastla era imperial, de eso no hay ninguna duda. Y entonces, bueno, cuando les das documentación de sirvió en el Ejército de la República, pues no dirán qué años, ¿no? Te la harán simplemente cuando te licencias o cuando te retiras. Pero en la batalla de Puebla, los Zacapuastlas, uno. Todos los demás eran serranos de la sierra. Y te lo digo porque leí el estadillo, que es la única confirmación oficial que hay, que es los soldados que estaban en Puebla el día 5 de mayo en los batallones serranos, con nombre, apellido y oficio original. Curiosamente, yo pensé que era un batallones campesinos. Y no, la mitad son campesinos, pero la otra mitad son escribientes, tinterillos que trabajaban en un despacho de un abogado, arrieros, o sea, mucha clase media muy baja, pero que tenía acceso a la lectura y por lo tanto al periódico progresista, que es el que construye la Ilustración de la Reforma. Sí, sí. Y ya, digo, eso era para reforzar esta parte, pero como viniéndonos a lo actual, como mencionaba, ahora que son más de 3 batallas, y actualmente, pues la que nos importa es la que estamos viviendo actualmente en la defensa del territorio que tenemos hoy. Entonces, no sé, tal vez me gustaría que nos mencionara qué es lo que, cómo ve su perspectiva. Yo creo que más que desde el vista de un poco de afuera, también yo sé que todos nosotros somos parte de lo mismo, desde cada quien desde nuestras trincheras, como dicen ustedes en la Ciudad de México o a donde vayan. Pero, como qué piensa, cómo ve esto que se genera en nuestros territorios, por ejemplo. Mira, te puedo aportar algunos datos de una visión exterior. La versión poblana, ustedes y los ciudadanos de otras regiones de Puebla la pueden enriquecer mucho más. Cuando estuve dando hace 6 meses una conferencia en la universidad era aterrador, porque uno tras otro, ciudadanos de unas 15 comunidades, representantes de diferentes movimientos, iban señalando represiones y encarcelamientos por luchas sociales. Y tú dices, bueno, pero Puebla, ¿qué está pasando? ¿No? Se volvía la capital del preso político mexicano, Puebla. Pero en la visión de conjunto hay una crisis en camino, profunda. Se va a expresar en varias cosas. Disminución del dinero para la educación superior. Por lo tanto, muchos más rechazados en las universidades. Esto va a repercutir levemente, no tan fuerte, pero va a repercutir en la educación media, preparatorias y secundarias. Conflicto continuo con el sector magisterial, porque ahora no solo implantaron la estructura burocrática de control, sino van a meter a toda la panda de canallas del CENTE que estaban viviendo de aviadores, las van a meter como subdirectores administrativos en las escuelas, ¿sí? Tercero, un conflicto grave al pequeño comerciante. Van a tratar de imponerle IVA 17% de impuesto. Locatarios de mercados, la señora que es dueña de una papelería en la esquina, la fondita, el comerciante callejero. Va a haber una guerra en ese sector porque necesitan armarse de recursos que no tienen para hacer la política tal como ellos la entienden. Vamos a tener conflictos graves de despidos en el sector energético. Graves, graves. Estoy hablando a lo mejor de 40,000 despidos en el sector energético. Eso es un impacto brutal en la vida del país. Poblaciones como Pajaritos, donde la mitad de los hombres van a quedar despedidos en Veracruz, ¿sí? Vamos a tener conflictos graves en la economía doméstica por el descenso del peso frente al dólar. O sea, la serie de productos que han destruido la economía mexicana. México era productor autosuficiente de ajo. La entrada del Tratado de Libre Comercio destruyó esa situación y empezamos a consumir ajo de Idaho norteamericano en un 30 o un 40%, ¿sí? Ese ajo hoy vale en el último año y medio el 30% más. Eso empieza a repercutir en las economías. Y como ya se destruyeron las economías productoras en algunos sectores, como por ejemplo ese sector del ajo, va a tener un rebote en el precio del combustible.
al aumento del precio de la gasolina, que es ridículo, porque si baja el petróleo debía bajar la gasolina, nomás que estos irresponsables no construyeron refinerías a tiempo, ¿sí? Va a aumentar el precio del transporte. O sea, el año que estamos iniciando va a ser un año de crisis profundas que va a movilizar a una parte importante de la sociedad. Tenemos que convertir ese agravio en movilización, esa movilización en conciencia. Ahorita en la actualidad Zagarpa va a despedir a muchos y también ¿Qué es Zagarpa? es el más La Secretaría de Agricultura. Además le está quitando ahorita 10 millones de pesos en los proyectos ahorita, que las ventanillas se abrieron ya ahorita y se cierran el 26 Para proyectos productivos agrarios. Ajá, en eso, en Zagarpa tan solo les digo, bueno, yo siento que aquí en Puebla le quitaron 10 millones de pesos. Lo que nosotros vemos, la crisis aquí que está, tanto de nuestros productos y de todo, como dijeron, está de la patada, por no decir otra cosa. Entonces, despidos de la gente y ahorita con estos 10 millones que le están quitando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se viene, no sé qué irán a hacer si nosotros, los que estamos aquí, no nos organizamos y no hacemos frentes o lo que sea, nos va a ayudar. Nada que añadir. Adelante, Urbano. Bueno, de lo que ha estado narrando, de aquellos tiempos hasta estos días, yo creo como que no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque se va como repitiendo la historia. Bueno, situación de, yo siento que estamos viviendo ya como una esclavitud moderna. ¿Considera usted que, bueno, que así es? Porque cada vez se nos priva del poder adquisitivo. Está perfectamente claro, porque pues, hasta dónde llegará el Estado a nivel nacional, porque pues siempre mencionan que nos ayudan, apoyan, pero de alguna forma cada vez los sueldos son más bajos y los productos más caros. La única clave para entender la historia es que la historia no es una recta que sube. La historia es una recta que sube y baja. A momentos muy progresistas le suceden momentos muy reaccionarios. Después de la revolución, la resistencia villozapatista impulsó una voluntad de cambio profundo. Es derrotada, hay una regresión. Pero Carranza a su vez es derrotado en la Constitución de 17 por el ala izquierda obregonista. Hay otro retroceso. El descenso es grave en el periodo callista, pero luego llega Cárdenas y hay una explosión progresista. O sea, la historia se mueve a bandazos. El bandazo conservador que estamos viviendo no hace retroceder hasta la dictadura porfiriana, ¿no es cierto? ¿Sí? Aunque hay a lo largo del país pruebas de grandes retrocesos. Ahora acabo de estar en Coahuila y en Tlahualillo estaban las grandes fortunas de los Terrazas, que son los cuates a los que Villa les quitó las grandes haciendas ganaderas del norte, ¿sí? Que han regresado. Bueno, pues estaban construyendo agricultura de agroexportación y como los campesinos locales que le robaron tierras ejidales no quieren trabajar para ellos, estaban pagando la mitad del salario mínimo. Estaban encerrando a la gente en galpones donde se habitaba, con guardias armados con AK-47 en la puerta, donde se habían producido violaciones, campesinos cosechadores traídos de Oaxaca. Eso es regresar al porfirismo, pero es un caso, no el país entero ha regresado al porfirismo. Tenemos curva de ascenso, descenso y retroceso, pero nunca se retrocede hasta el nivel más bajo, aunque históricamente hay momentos de grandes retrocesos. La pregunta es, el bandazo hacia la derecha está tocando fondo. La crisis de este año que estamos iniciando va a llegar profundamente.
Hay que generar un bandazo hacia la izquierda para recuperar derechos democráticos, garantía y bienestar social. Camerino, perdón, iba primero la compañera y luego Camerino. Sí, mencionaste un poco de lo del tratado con el LAC y toda la reposición de estudiantes. Sabemos que no fueron tiempos buenos para la economía en México, pero si viene otro tratado, otro robo más grande, ¿no? Que es el con Europa, el TPP. Entonces, y esto está a punto de ser firmado por los legisladores y decir si aprobamos o no aprobamos. Y sabemos que ellos vienen con unas leyes amparadas hacia las empresas extranjeras que se van a beneficiar en todas las reformas, y una de ellas es la energética. Entonces, ¿cómo ves que la información está fluyendo aquí? Que nada más, o sea, sí estamos preocupados porque ya están las hidroeléctricas con las minas, pero esto es todavía, creo que un balazo más grande, ¿no? Porque es producción, recursos naturales, es educación, es, vaya, sociedad en su totalidad, ¿no? Que tienes razón, ¿qué te puedo decir? Que sí, que ahora va a haber peligros, no solo del lado europeo, del lado asiático. Gran cantidad de industrias mineras canadienses son chinas, con prestanombres. Cuando uno revisa la historia de la producción de oro y plata de sus últimos años, te quedas con la boca abierta así. Porque resulta que en los últimos 20 años, las minas que supuestamente eran improductivas han producido más oro y plata que en toda la época colonial. Y entonces, bueno, pues no que eran improductivas, ¿por qué se privatizaron? Es verdaderamente de locos los mecanismos del neoliberalismo, porque es rapiña más una lógica de lo privado, pero lo privado oligárquico, ¿no? Mezclada con la corrupción en una amalgama, con beneficio para el 2% de los ciudadanos, el otro 98% con prejuicio. Camerino. Es interesante escuchar las historias, digamos, de la revolución, diría yo, pero yo creo que pues, sería bien importante como el poder, pues, como sacar a la luz todas esas historias que se vienen dando en los pueblos. Y digo porque hay como, pues, son bastantes, ¿no? Una que tiene que ver con toda la cuestión del despojo de la tierra, ¿no? Otra que tiene que ver cómo a través de, digamos, del Estado, pues se le está quitando la autonomía a los municipios, ¿no? El cómo también pues se le vienen quitando, digamos, a los municipios pues todos esos usos y costumbres que tienen en sus formas de ejercer su autonomía. Digo esto porque, por ejemplo, aquí en otros tiempos, ¿verdad? Pues los jueces, por ejemplo, en las comunidades, pues podían ser personas honorables, personas que tenían una experiencia, digamos, para conducir, digamos, la vida de una comunidad, pero hoy el mismo Estado pues, ha quitado esas facultades, ¿no? Y hoy tienen que ser abogados, tienen que tener títulos para poder ser jueces, por ejemplo. Y así como eso hay muchos ejemplos, hay una serie de violaciones, si uno revisa, pero si son inmensas las que se están dando en la sierra, hasta lo que se está dando hoy con todos los proyectos, digamos, económicos que se quieren imponer, ¿no? Entonces, esas historias, ¿cómo las sacamos a la luz? Y realmente hacemos que la gente pues tome en cuenta, digamos, estos elementos, digo, porque pues de ahí nace, digamos, pues de entrada la claridad de la gente, porque para decir a dónde vamos tenemos que saber las consecuencias que estamos viviendo de
de todo ese impulso, digamos, político, económico, que se está tratando de implementar a nivel de las comunidades. Sí, yo creo que hay dos cosas que tenemos que empezar a considerar cada uno de nosotros en la cabeza. Una de ellas es, hay 1000 demandas generadas desde abajo en la sociedad. Hay que mantener las 1000 demandas porque son de justicia, pero hay que unificarlas en una. Si no, nos van a ir dando palo por sectores, aislados. Tenemos que de alguna manera unificar las demandas de esta sociedad para crear la fuerza tal que imponga un cambio. Porque si el martes marchan los maestros, el jueves los campesinos, el viernes hay una negociación sectorial, van aislando las luchas y van debilitándolas frente al poder del Estado, que es uno y opera como tanque. Tenemos que encontrar las demandas generales y sumarlas, pero también tenemos que crear la demanda, y la demanda es la de Cura Hidalgo. La demanda es abajo el mal gobierno. Esa es la gran demanda hoy de los mexicanos y tenemos que asumirla como la demanda 1 en nuestras listas, porque si no, estamos condenados a lucha fragmentaria y a destrucción. El problema de la impartición de justicia, que a mí es un problema que me inquieta profundamente, ¿no? ¿Por qué demonios los jueces son designados y no electos? ¿Por qué el Ministerio Público no es electo? Es de rigor. Van a representar la parte más importante en la vida diaria de nuestra sociedad, que es la impartición de justicia. Bueno, tienen que ser cargos electos, no cargos designados. Y esta es una de las grandes modificaciones constitucionales que tenemos que lograr. Padre Manrique, y luego después. Yo lo que quiero comentar es que con todas estas cosas de la historia, yo siento que la historia regional o historia local parece que no tiene mucho, o sea, no es material. Tal parece que ahorita en las comunidades hemos estado perdiendo la identidad porque no tenemos la historia que se hizo años atrás. Además de que también con el sistema de política que llevamos ahora, por ejemplo, con los partidos políticos, pues más nos dividen, más o sea, ya no hay unidad de conciencia en la comunidad. Ya no hay esa idea de comunidad para hacer el trabajo, porque no se puede reunir la gente porque pues los del PAN no se juntan con los del PRI, ni los del PRI con el PT, ni del PT con el PRD. Todos, cada quien están en pequeños grupos y como no tenemos historia local pasada, entonces como que no tenemos de dónde amarrarnos o de dónde empezar otra vez formar o hacer unidad. Ese es lo que yo veo en las comunidades o en los municipios, porque también leyendo la historia, cuando se habla de la pues estaban los 3 Juanes en esta región, pues salían a buscar gente y los pueblos pues también los pueblos salían gente para el día, no solamente el 5 de mayo, sino en las diferentes etapas de la lucha social que hubo. Y pues eso ya se perdió, ya no, o sea que hay héroes desaparecidos que nunca salieron a la luz pública, ni siquiera localmente los conocieron, y los que más o menos empezaron a ser populares eran pues diplomados que eran asaltadores de caminos y todo. Bueno, entonces se perdieron muchas cosas. Ahorita como que en las comunidades no hay bases para poder decir, en un tiempo estuvimos unidos, en un tiempo fuimos esto, ahora hay que continuar porque la misma historia se está repitiendo, como decía un compañero de atrás. Entonces yo siento que no tenemos ya la conciencia de comunidad.
Sí, tome en cuenta una cosa. Nunca estuvimos unidos. En este país siempre hubo dos Méxicos en conflicto. El México de los oligarcas, los grandes negociantes, los grandes poderes fácticos, más los que lograban convencer, más los que tenían a su salario, y el México rebelde. Siempre fueron dos Méxicos en conflicto. Y esto repercutía a escala de las comunidades. Si bien es cierto que durante la reforma la Sierra Poblana se alineó y aportó fuerzas al lado del liberalismo, también es cierto que durante la reforma hubo batallones que jalaron con Tomás Mejía y sirvieron servilmente a los franceses. O sea, nunca encontrarás esta especie de unidad absoluta. La unidad se construye en un proceso de lucha y es la unidad de abajo, y siempre va a tener conflicto. Siempre va a haber intereses opuestos, tanto a escala nacional como a escala estatal, como a escala local. En ese sentido, construir la historia del México que lucha es la historia del México que lucha, no del México que no existe, ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, es que hemos vivido en armonía. ¿Y en qué época, compadre? No, cuando los aztecas. Y yo digo, ¿pero dónde has estado? ¿Cómo se ve que no estabas ahí? Pregúntale a los nativos del río Papagayo cuando llegaban las expediciones náhuatl a hacer guerra a Florida, a llevarse esclavos, ¿sí? Entonces, ¿cuál unidad? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? El imperio azteca era un imperio de dominación militar teocrática sobre el resto de Mesoamérica, ¿sí? Yo por eso soy pro-tlaxcalteca, por cierto. La resistencia poblano-tlaxcalteca es el que le va a dar la victoria a Cortés, nomás que calcularon mal, que es primero le damos la victoria a este güey, luego nos lo chingamos, la segunda parte no le salió bien, ¿no? Pero la unidad es un fantasma ideológico, no caigamos en esta falsedad. No hay homogeneidad. Entonces, dentro de nuestras comunidades, la construcción de la unidad se hace en base al acuerdo sobre ciertas cosas, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre lo justo y lo injusto, sobre la lucha. Entonces, no se angustie tanto porque haya división. La división es una realidad natural de una sociedad en conflicto. O sea, Peña Nieto y yo no nos vamos a sentar a desayunar jamás. Con todo el que ya me han invitado 2 veces y mando siempre una nota diciendo yo a este güey no lo elegí, ¿sí? No hay posibilidad de convivencia entre esos dos México. El México que representa a los monopolios, a las altas poderes, etcétera, y el México de los ciudadanos y las clases medias ilustradas o más o menos ilustradas, no es el mismo México, son dos Méxicos en conflicto.